Romanos capítulo 8. Y es un texto que ya hemos compartido semanas atrás, varias veces, pero quiero volver a enfatizar en él, quiero volver a tomarlo como referencia, como base para esta palabra. Capítulo 8 de Romanos, versículo 35 en adelante, que dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Es una pregunta retórica, pero es una pregunta que puede valer para todos nosotros, en el sentido de que ¿qué habrá que nos pueda separar del amor de Jesús? Luego dice Pablo: como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, muertos en el sentido espiritual. Somos contados como ovejas de matadero. Luego dice el 37, antes en todas estas cosas somos ¿qué? Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. En esta mañana queremos dar un paréntesis de lo que son las enseñanzas sobre la lucha espiritual, pero ahora vamos a hablar sobre el más que vencedor. ¿Cuántos más que vencedores estamos aquí? A ver, quiero ver tu mano. Todos, gloria a Dios. ¿Cuántos más que vencedores y cuántas más que vencedoras? Aleluya, porque todo es válido para tanto para varón como para mujer. Somos más que vencedores. Y quiero hablar de las características de un más que vencedor en esta mañana. Así que oramos al Señor y le pedimos que tu palabra, Padre, pueda llegar a lo más íntimo y profundo de nuestro ser, que tu presencia, Señor, nos ministre y que podamos salir de este lugar equipados con ese poder, equipados con esa fe y ese poder de que somos más que vencedores. Te damos gracias por todo lo que has hecho en nuestras vidas y por todo lo que vas a hacer en el nombre de Jesús. Y todos decimos, ahora habla con la persona que tienes a tu izquierda y a tu derecha y le digas, no me molestes por media hora. No me voy a mover de esta silla por 40 minutos. Bájale un poquito aquí, te ha quedado un poquito pillado. Puedes sentarte esta mañana. En todas estas cosas, ¿qué cosas son esas? Además, habíamos hablado y estábamos compartiendo y seguimos en esa serie, en esa enseñanza sobre la lucha espiritual. No quiero que te distraigas, que te desvíes, porque es muy importante para tú poder tener una vida de victoria, una vida victoriosa en Cristo Jesús. Todo lo que estamos compartiendo estas semanas es tan importante para la vida espiritual que tenemos que, si tienes una libreta y un boli, toma notas, y si no, ahí en YouTube busca nuestro canal y repasa esta enseñanza, repasa esta prédica para poder asimilarla, para poder tenerla bien segura en tu corazón. Habíamos hablado de que la lucha nace cuando hay un esfuerzo cristiano, cuando hay un esfuerzo de la iglesia por guardar la verdad de Dios, por atesorar la verdad del Señor. La lucha nace en el mismo momento en que tu compromiso con Jesús se hace efectivo. No puedes eludirla. No puedes decir, no, yo no voy a tener luchas, yo voy a vivir una vida tranquila. No puedes hacerlo.
No puedes hacerlo porque el Espíritu es el que te va a estar llevando siempre a esa realidad de que es con Jesús o es fuera de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Así que todos los que estamos aquí es con Jesús, con Cristo Jesús. Y es en el momento en que tú decides tomar posesión de tu lugar. Es en el momento en que tú decides tomar la promesa, la visión de Dios para tu vida, que cuando los ataques del enemigo se vuelven más feroces, se vuelven más agresivos. Porque para el enemigo lo más importante es el control de tu voluntad. Él quiere que tú no adores a Cristo. Él quiere que tú no te reúnas en la iglesia. No, que no le sirvas, que no le ames, que no hagas nada para su reino. Él desea eso. Y la palabra nos exhorta a todo lo contrario, porque la palabra nos anima y nos exhorta a ser más que vencedores en estas áreas. Entonces, Dios ha provisto para nuestra justificación y Cristo, decimos y hemos dicho estas semanas pasadas, que está intercediendo por cada uno de nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿No te lo has preguntado cuando estás pasando por situaciones difíciles? ¿Quién me separará de tu amor, Señor? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, está hablando de la pobreza económica, o peligro, o espada, persecución. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Es decir, por nuestra vida en Cristo, nuestra humanidad, nuestra fuerza, nuestra fortaleza humana en Cristo murió y ahora somos todos delante del Señor. Somos como nada, somos muertos, dice la Escritura. Muertos en el sentido que no tenemos poder de decisión, no tenemos poder en nuestra vida. Entonces dice antes en todas estas cosas, ¿qué cosas? Las cosas que hemos nombrado, las cosas que hemos dicho antes. Somos más que vencedores. Entonces, además de que Dios te da la victoria en la lucha, esta se convierte, amados, en una especie, en una oportunidad para crecer y para fortalecernos en el Señor. Siempre que tengas victoria en tu vida, eso se va a convertir en un escalón, en un paso adelante en tu servicio, en tu conocimiento de la verdad de Dios. Nunca que tú pases por una batalla, si no tomas la enseñanza, si no tomas la lección, no vas a poder hacerlo. Pero cuando tú dices en tu corazón, no digo que lo digas así abiertamente, pero en tu corazón, Señor, ¿qué quieres enseñarme? ¿Qué quieres que aprenda con estas cosas? Es entonces cuando vas a dar ese paso de crecimiento. Se convierte en una oportunidad para crecer, para fortalecerte. Y esa victoria, la victoria que te da el Señor, tiene el fin de asegurarte un lugar en la familia de Dios, un lugar en los escogidos de Dios. Entonces nada puede superar lo que el amor de Dios ya ha ganado para nosotros. Nada puede ser más importante, más grande de saber lo que el amor de Dios ha hecho en nuestras vidas. Yo escuchaba a Flavio y decía, wow, qué tremendo cómo eres, Señor. Cómo tomas, permíteme y perdona la expresión, cómo tomas un don nadie, cómo tomas a alguien que no está ni siquiera contado en la sociedad como algo valioso, y lo tomas y lo conviertes en un hijo poderoso, lo conviertes en un hijo más que vencedor, lo conviertes en un instrumento de poder, y eso da una satisfacción a tu alma, porque realmente nada ni nadie en el pasado pudo ayudarte. A mí no me pudo ayudar nada ni nadie en el pasado. Solo Cristo me ayudó, solo Cristo me salvó, solo Él ha dado a mi vida sentido.
Solo Él ha dado a mi vida propósito. Entonces nadie puede superar, nada ni nadie puede superar lo que el amor de Dios ya ha ganado para ti. Dice primera de Juan 5:4, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Es nuestra fe. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios esta mañana? Esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Aleluya. Por eso dice Pablo, antes en todas estas cosas. ¿Cuáles son estas cosas de las cuales Pablo está hablando en este texto? Si tú te fijas en el contexto, en todo anteriormente, vemos que Pablo se refiere a todas esas cosas. Lo que decíamos, trabajos, pruebas, tentaciones, sufrimientos, desnudez, hambre, persecución, todas esas cosas. Pero en todas esas cosas somos más que vencedores. Entonces, Pablo habla de los sufrimientos, Pablo habla de lo que en este mundo una persona puede estar pasando. Y aparentemente tú puedes ver a gente que quizás tú te vas al metro. Yo no suelo coger mucho el metro, pero en el autobús, donde yo vivo, hay una parada del autobús, ahí paran todos los autobuses de la zona, todos. Ahí se juntan como 6 u 8 autobuses, hay un montón de gente ahí. Y tú vas pasando por el medio de la gente y tú ves su semblante, tú ves su cara, tú ves su espíritu de las personas y puedes ver realmente cómo están esas personas cuando miras a sus ojos. Y eso es lo que Pablo está tratando de decir. Pablo está hablando de ese sufrimiento, de esa situación. Pero eso pasa en el mundo, pero tristemente también puede ocurrir en la iglesia. Tristemente también en la iglesia puede haber situaciones de angustia, situaciones de desnudez, o de peligro, o de espada, o de hambre, o de tribulación. Puede haber en la iglesia también esas cosas. Por eso el Señor dejó esta palabra escrita y nos dice que ¿quién nos separará del amor de Cristo? Está hablando a la iglesia, está hablando al pueblo de Dios. ¿Quién me separará del amor de Cristo? Entonces hay la lista de todo eso que puede ser que sea un obstáculo para separarnos del amor de Cristo. Entonces Pablo dice que en esas cosas somos más que vencedores. Dile a la persona que tienes al lado, yo te veo a ti cara de más que vencedor. Yo te veo a ti cara como de más que vencedora. Te veo cara de victoria, te veo cara de triunfo. Te veo que Jesús está haciendo algo poderoso en tu vida. Ahora, decíamos en uno de los mensajes que ¿qué puede hacer un soldado además de vencer? ¿Qué puede hacer un soldado además de vencer? Y Pablo dice que además de vencer, el soldado cristiano puede hacer más que vencer. Eso es una añadidura que nos enseña que no solamente es vencer, no solamente es ser un vencedor, pero es ser un más que vencedor. Y es de lo que esta mañana te quiero compartir. La frase más que vencedor tiene un sentido espiritual y no es imposible comprender para el verdadero creyente. ¿Por qué razón? Porque nosotros hemos vencido en muchas ocasiones, hemos obtenido victorias en muchas ocasiones, pero en otras ocasiones nos hemos visto derrotados. Ay, me pasa solo a mí, aleluya. Pero nos hemos sentido derrotados. Pero Pablo dice que no tienes que sentirte así, sino que además de vencer, tienes que más que vencer. Entonces, ¿por medio de quién? Por medio de aquel que nos amó. Por medio de aquel que te amó, que es Cristo Jesús, tú puedes obtener una más que victoria. No por ti mismo, no por tus fuerzas, no por tu astucia, no es por tus dones, no es por tu inteligencia, es por medio de aquel que te amó. Es por medio de aquel que te salvó. Flavio, es por medio de Cristo que tú tienes una victoria segura. Es por medio de Cristo que eres más que vencedor. Es por medio de Cristo que tú eres más que vencedor. Es por medio de Jesús que yo soy más que vencedor. Puedo vencer, pero soy más que un vencedor. Soy más todavía. Y esa es la victoria que tenemos, que es nuestra fe. Entonces,
sino por medio de aquel que nos amó, es la victoria que obtenemos en Cristo. Por medio de aquel que peleó, que venció primero por nosotros y para nosotros. Hay un ejemplo que quiero usar esta mañana. David. Como David, esta mañana se hablaba de David, del Salmo de David, de la ofrenda, y también ha salido en la música. Estaba escuchando yo la música y también estaba, el tono de la música decía algo de David, ¿verdad? Así como David danzaba, ¿verdad? Y yo decía, amén, Señor, ese es el mensaje de esta mañana. Entonces, como David de la antigüedad, tendrás que hacer algo si quieres ver en tu vida la gloria del Señor. El Señor dice que somos más que vencedores. Pero un más que vencedor no es no hacer nada. No es solamente dejar pasar el tiempo. O no es solamente que las cosas sucedan por sí mismas. Un más que vencedor tiene que hacer algo en su vida para ver la gloria del Señor. Y voy a hacer un ejemplo que es David. Y en 1 de Samuel, capítulo 17, versículo 1 en adelante, vamos a ver el contexto de todo lo que vamos a compartir esta mañana. 1 de Samuel 17, versículo 1 en adelante hasta el 10, dice así: los filisteos, los enemigos de Dios, juntaron sus ejércitos para la guerra. Recuerda que aunque estamos hablando de una historia, tenemos que adaptarla a nuestra enseñanza de guerra, de lucha espiritual, que no es contra carne ni sangre. Recuérdalo. Dile a tu hermano, no es contra carne ni sangre. No es contra otras personas, es una lucha espiritual. Entonces, aclarado esto, volvemos a la historia. Los filisteos juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es en Judá, y acamparon entre Soco y Azeca en Efes-Damín. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra sus enemigos, los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte a un lado y el pueblo de Dios estaba sobre el otro monte al otro lado. Y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, un soldado, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía de altura 6 codos y un palmo. Vamos, un chiquitín de 3,5 metros y 200 kilos. Decía que tenía 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rodillo de telar, y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Y se paró y dio voces a los escuadrones del ejército de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el enemigo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me vence, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiera más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Ahí se presenta una situación y todos conocemos la historia. Estoy seguro que la hemos hablado con nuestros niños en la escuela dominical, la hemos compartido en ocasiones, pero es una historia que tiene mucha enseñanza y que tiene diferentes aplicaciones, diferentes enseñanzas que nos pueden valer que nos sirven para nuestro crecimiento. Era un tiempo difícil y el Señor quería glorificarse. Y en este tiempo que vivimos, también es un tiempo difícil y el Señor quiere glorificarse y capacitarte para vencer a tus enemigos.
Él quiere que tú seas un más que vencedor contra tus enemigos. Y para poder ver y para poder vencer hoy, así como David lo hizo, como vamos a ver un poco más adelante, vamos a extraer lecciones prácticas de este pasaje. Cada gigante que viene a tu vida lo ilustras o lo debes ilustrar como un enemigo de tu alma. Cada gigante representa una lucha espiritual. Puede ser un gigante de economía, puede ser un gigante de enfermedad, puede ser un gigante con respecto de tus hijos, de tu familia. Pueden ser diferentes gigantes. Los gigantes es una figura espiritual de algo imposible para una persona, de algo imposible para ti. Vamos a dejar esa aclaración. Un gigante es algo que no se puede enfrentar, que no vas a poder enfrentar en forma natural. Y representa la lucha espiritual que tú y yo vivimos en este mundo. Entonces, cuando David derrota a Goliat, los demás vieron que estaba siendo preparado. Cuando David vence a aquel gigante, todo el ejército, toda la gente, sus hermanos, el rey Saúl, que estaba ahí en esa batalla, pudo ver cómo ese hombre, David, estaba siendo preparado para ser un líder, para ser un más que vencedor. Entonces te quiero hablar de las características para ser un más que vencedor. Primero, número uno, un más que vencedor es fiel. Diga conmigo, fiel. Fiel. Primera de Samuel 16:7. Dice que en el contexto habla de que el profeta Samuel va a la casa de Isaí, va a buscar a un hombre bajo la dirección de Dios, que dice que debe de ser un hombre para reinar en el futuro reino de Israel. Y dice que llega ahí y hay diferentes hijos que están trabajando en el campo, los llama a todos y los lleva ahí delante de él. Pero Samuel dice, este no es, este tampoco es, este tampoco es. Y por el último dice, ¿hay alguien más? Sí, falta el pequeño, David, que está en el campo cuidando a las ovejas. Hazlo llamar, tráelo para acá. Lo traen para allá y cuando Samuel lo ve, dice, este es. ¿Y por qué Samuel dijo eso? La primera de Samuel 16:7 dice que el Señor no mira lo que mira el hombre, porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero el Señor mira el corazón. El hombre acostumbramos a mirar lo que está delante, acostumbramos a mirar lo que vemos, pero dice que el Señor no mira eso, que el Señor mira el corazón. Por eso un más que vencedor es fiel, es fiel. El propósito era para que este hombre ocupara la corona, ocupara el trono de la nación. Y al llegar a la casa de Isaí, al llegar a la casa, el profeta Samuel no se dejó llevar por la apariencia. Había uno bien alto, bien fuerte, había otro bien parecido. Había diferentes características de aquellos varones, pero dice Samuel que ninguno de ellos daba la medida para ser escogido. Pero cuando vio a David, a un joven con 17 años, escogió al más joven, escogió al menos visible, escogió al que nadie hubiese escogido. Pero dijo esta frase, porque el Señor no mira lo que mira el hombre, pues el hombre acostumbra a mirar lo que está delante de sus ojos y el Señor no mira eso, sino que el Señor mira el corazón. Entonces Dios se fija en tu corazón. Dios se fija en mi corazón. Él mira nuestro corazón. Él ve lo secreto donde los hombres no alcanzan a ver. Donde nadie alcanza a ver, donde nadie puede ver lo que somos, lo que hacemos. El Señor lo ve, el Señor lo mira. Porque Dios no mira lo que está delante de sus ojos. El Señor mira el corazón. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, Dios se fijó en la fidelidad de David. David era un hombre fiel. Él se ocupaba cuidando las ovejas, unas pocas ovejas de su padre. Él iba todos los días al campo con su arpa, parece ser, no lo dice la Escritura, pero él escribió muchos de los salmos y escribió mucha música para el Señor. Era un adorador, era rey, era soldado, pero también era un adorador. Y en la juventud, con 17 años, ya en el campo, ya cuidando las ovejas, ya se dedicaba a hacer esas letras de esos salmos.
Y Dios se fija en esa fidelidad. Dios se fija en ese corazón. Dios lo miró y dijo, wow, este jovencito, como que le impactó, ¿verdad? Como que le impactó en su corazón. Estaba cuidando unas pocas ovejas de su padre. Date cuenta que su padre, cuando el profeta Samuel llega a su casa para escoger a ese varón, su padre ni lo tuvo en cuenta, ni se acordó de que David estaba en el campo. Llamó a todos los demás, a sus hijos, y los presentó al profeta. Y le dijo, mira, aquí está este, aquí está este, aquí está este. Puedes ver la historia ahí en Samuel 16. Entonces, ninguno de ellos a Samuel le pareció que era el escogido. Pero cuando ve a David, dice, este es. ¿Por qué? Porque Dios no se fija en lo que somos por fuera. Dios mira lo que somos en nuestro corazón. Cuando Él escoge a alguien, cuando Él separa a personas, no lo hace con la visión del hombre, no lo hace con la visión natural, sino que lo hace con una visión espiritual. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Y entonces, dáleselo fuerte si es para Cristo. Y esa misma fidelidad que tenía David de jovencito, esa fidelidad en lo secreto fue la que preparó a David para su gran prueba pública. La gran prueba pública de su padre lo envía, todos sabemos, no quiero ir al detalle si no estaríamos mucho tiempo, pero su padre lo envía a llevar comida a sus hermanos al campo de batalla. La línea de batalla, le dice, ves y lleva comida a tus hermanos. Y él llega allá y ve al ejército todo ahí en línea y ve a los otros enemigos en línea también. Y ve como un chiquitín de 3,5 metros, 200 kilos, desafía al pueblo de Dios, desafía al pueblo de Israel. Esa fidelidad que tenía David con su padre en el campo fue la fidelidad que lo preparó para esa gran prueba pública. Y dijo, ¿quién es este? ¿Quién es este incircunciso? Quiere decir, en otras palabras, ¿quién es este infiel? ¿O quién es este mundano? Vamos a decirlo al término o al idioma nuestro de hoy. ¿Quién es este que está desafiando a los escuadrones del ejército de Dios? Y él mismo se presenta. Y esa fidelidad es lo que lo prepara para esa gran batalla, para esa gran prueba pública. En el capítulo 17 y versículo 32, dice que David le dijo a Saúl, al rey, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. En otras palabras, no tengas miedo a causa de este fanfarrón. Yo lo digo en mi estilo. Este incircunciso. No tengáis miedo, le dice en el versículo 32. Tu siervo irá, yo iré y pelearé contra ese filisteo. Entonces, nadie que no esté preparado, nadie que no esté en un corazón dispuesto con el Señor, podrá decir estas palabras. Porque Dios no te podrá usar para matar gigantes. Dios no te podrá usar para su reino si no eres fiel en lo poco. A veces somos fieles, pero en lo mucho. Queremos ser fieles, pero en lo mucho. Pero la Escritura no nos enseña eso. David no fue fiel así de esa manera. David fue fiel en lo poco. Y Dios no nos puede usar. Dios no puede utilizarnos si no somos fieles en lo poco. Y podemos estar siendo fieles en lo poco por mucho tiempo, por temporadas largas, por situaciones de soledad, que nadie nos ve, que nadie conoce lo que hacemos, que nadie sabe qué tiempo hacemos esto y qué tiempo hacemos lo otro. Pero para poder ser un más que vencedor,
necesitamos, hermanos, ser fiel en lo poco. ¿Cuántos dicen amén? David fue fiel cuando nadie lo veía, cuando en el trabajo, en el campo, cuando sus hermanos lo menospreciaban, cuando sus hermanos no lo tenían en cuenta, cuando su padre se olvidó de él. Él fue fiel. Tal vez tú sientas que nadie te ve. Tal vez tú sientas que nadie te tiene en cuenta. Tal vez tú sientas que nadie se fija en lo que estás haciendo. Quizás has estado esperando la palmadita, quizás has estado esperando el reconocimiento, o quizás de pronto sientas esa frustración porque no has sentido esa gratitud por algún trabajo, por alguna fidelidad que has hecho. Pero Dios lo ve. Quizás el hombre no lo ve, pero Dios lo ve. ¿Sabes? Dios lo ve, díselo a la persona que tienes cerca. No te preocupes porque Dios lo ve. Dios lo ve en lo secreto. Dios lo ve en lo íntimo. Entonces, dice la Escritura que el que es fiel en lo poco, ¿qué dice? También lo es en lo mucho. También en lo más es fiel. Lucas capítulo 16, verso 10. El que es fiel en lo poco, en lo más es fiel. No podemos decir que somos fieles si en lo poco no hemos sido fieles. No podemos decir que queremos más si en aquello poco, si en aquel cosa pequeña no nos hemos mantenido y no hemos guardado nuestra fidelidad. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Entonces, una de las características, la primera característica para ser un más que vencedor es que un más que vencedor es fiel. Y es fiel en lo poco, porque los vencedores no comienzan como vencedores. Y los más que vencedores tampoco comienzan como más que vencedores. David era músico, era pastor de ovejas, era el mensajero de su padre. Dice que se levantó de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga, con su encargo, con su comida, como Isaí, como su padre le había mandado a llevarle a sus hermanos. Él fue fiel en todo, fiel en cada tarea pequeña que se le encomendaba. No había que rogarle, su padre no tenía que rogarle, ni tenía que empujarle, ni tenía que motivarle para que hiciera lo que tenía que hacer. Porque David tenía un corazón, luego más tarde el Señor lo dijo, un corazón conforme al corazón de Dios. Era fiel en lo poco, era fiel en cada tarea. Entonces, no te preocupes. Yo antes me preocupaba mucho cuando yo trabajaba y nadie me tenía en cuenta o nadie me apreciaba el trabajo que hacía. Pero un día, cuando Cristo vino a mi vida, me di cuenta de que no importa que el hombre no reconozca tu trabajo, que la persona no sepa que estás ahí, o que te ignore, o que de pronto estés desaparecido. No importa que el hombre no te vea, porque Dios te ve. Dios te ve. Díselo a la persona que tienes cerca, Dios te ve. Él te ve siempre. Aleluya, porque un más que vencedor es fiel, es fiel. Además de ser fiel, un más que vencedor confía en Dios. Diga conmigo, es necesario confiar en Dios. No estoy hablando de fe, no, hablo de confianza en Dios. La fe es similar, parecida, es sinónimo, pero yo hablo de confianza en Dios. Dice el capítulo 17, versículo 31, que fueron oídas las palabras que David había dicho cuando se refirió delante de Saúl, y él lo hizo venir y dijo, David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, tu siervo irá y peleará contra aquel filisteo. ¿Por qué David dijo estas palabras? Porque David estaba confiando en aquel que lo había llamado. David ya tenía una relación con Dios desde antes de ir al campo de batalla. David ya tenía una intimidad con el Señor en el campo, con las ovejas. Ya tenía esa intimidad, esa relación y esa confianza en aquel que lo había escogido, en aquel que lo había separado. Porque los más que vencedores no se achican ante los retos, no se acobardan ante los desafíos.
Los más que vencedores confían en aquel que los llamó. Tú tienes que aprender a confiar en aquel que te ha llamado. Tú tienes que aprender a confiar primero de todo, sí. Tienes que ser fiel, porque Él ve en la intimidad. Él no te va a poner ahí en público. Pero también tienes que aprender a confiar en Él, que Él está haciendo su perfecta voluntad en tu vida. Él está haciendo su perfecta voluntad en tu vida. El ejército vio aquel reto, aquel gigante, como algo grande, como algo difícil de vencer. Un reto muy grande. Pero David no vio a Goliat como algo demasiado grande. Sí, lo vio grande, pero dijo, ¿sabes qué? Cuanto más grande, mejor, porque no voy a fallar. El blanco es más grande, más le voy a pegar. Él pensó. ¿Por qué? Porque su confianza estaba en el Señor. Su confianza estaba en el Señor. Su confianza no estaba en su onda, ni en la piedra, ni en su fuerza, ni en su puntería. Su confianza estaba en el Señor. Él su confianza había depositado en el Señor. Entonces, ¿por qué David se mantuvo valiente? Porque temía a Dios, porque amaba a Dios más que temía y amaba a todo lo demás. Él amaba a Jesús, amaba al Señor y él temía a Dios. Tenía un temor reverente, un temor santo de parte del Señor. Dice la Escritura en el Salmo 20, estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros del nombre del Señor nuestro Dios tendremos memoria, confiaremos en Él, tendremos la confianza en Él. ¿Cuántos dicen amén? Entonces un más que vencedor no solo es fiel, pero un más que vencedor también tiene confianza en aquel que lo llamó. ¿Cuántos dicen amén? Número 3. Un más que vencedor edifica sobre victorias pasadas. ¿Qué quiero decir con esto? Voy a leer primero el texto en 1 Samuel 17:33, porque David nos da la referencia de lo que trato de compartir. Dijo Saúl a David, no podrás ir contra aquel filisteo, porque tú eres un muchacho y un hombre de guerra y él es un hombre de guerra desde su juventud. Y David respondió, tu siervo que era pastor de ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él. Cuando venía un león y cuando venía un oso a tomar un cordero de su manada, dice, yo salía tras él. Dice, y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Un más que vencedor edifica su fe, edifica su vida sobre victorias pasadas. David está hablando de algo que ya había vivido antes, de cómo había defendido el ganado de su padre, de las fieras del campo, de leones, de osos, y cómo los había vencidos, y cómo había obtenido victoria. Entonces la confianza de David estaba en lo que había hecho antes como pastor de ovejas. La confianza de David estaba en la experiencia que él tenía. Estaba edificando sobre victorias pasadas, sobre algo que ya había experimentado él. Cómo protegía el rebaño cuando peleó y mató a un león. Cómo protegía el rebaño cuando mató a osos por cuidar las ovejas. Cómo protegía al rebaño tratando de defenderlo de las fieras del campo. Saúl se había condicionado a ver las cosas desde el punto de vista carnal. Y le dijo, no podrás. Eres muy pequeño, eres muy joven. No podrás. Y él veía todo desde el punto de vista natural, desde el punto de vista carnal, humano. Él dijo, no podrás, mírate y míralo a él. Mírate a ti mismo y míralo a él. Y él le dice al rey estas palabras. Pero es que yo he defendido las ovejas, matando a un oso, matando a un león, y tengo esa experiencia, le decía. A Saúl se le había olvidado, siendo el rey de la nación de Dios,
se le había olvidado, hermano, ver con los ojos de la fe. Ellos estaban simplemente resguardados en la retaguardia, esperando que algo pasara, pero no se atrevían a enfrentarse con este paladín que todos los días venía al frente a provocar y a desafiar a los ejércitos de Dios, al rey, a Saúl, a los siervos de Saúl, dice la Escritura. Entonces Saúl se había condicionado para ver las cosas desde ese punto de vista. Pero ¿sabes qué? Ahí llega David para hacerle saber a él y a todo el ejército que el Señor podía darles la victoria si aprendían a confiar en él. Porque si él había vencido con un león en el pasado, si él había vencido con un oso en el pasado, si tenía experiencia en victorias pasadas, David estaba edificando esa victoria, ese reto con ese gigante sobre victorias pasadas. Entonces, desde ese punto de vista es que estaba hablando David. David estaba viendo con los ojos de la fe, con los ojos de Dios. Quiere decir que confiar en Dios. Si yo pregunto ahora, vamos a poner un ejemplo. Yo digo, todo el que cree en Dios, el que tiene fe en Dios, que levante la mano. Todos. Claro que sí. Ahora te voy a decir esto. Todo el que cree en Dios, porque confiar en Dios, tener fe en el Señor, quiere decir ver más allá de lo que ves o de lo que entiendes. Ver más allá de esa enfermedad. Ver más allá de esa pobreza. Ver más allá de ese problema. Ver más allá. Cuando tú estás viendo más allá, es realmente que estás confiando, que estás teniendo fe en el Señor. Entonces, David sabía que el Señor iba a dar la victoria, porque ya se la había dado antes. Estaba edificando sobre victorias pasadas. ¿Cuántos me entienden esta mañana? Si antes ya le había dado la victoria, lo que estaba diciendo David es que si antes ya le había dado la victoria con el león, y antes ya le había dado la victoria con el oso, ahora le iba a dar la victoria con el gigante. Ahora le iba a dar de nuevo una victoria con ese gigantón. Entonces, confiar en Dios quiere decir ver más allá de lo que vemos o entendemos, porque lo que vemos o entendemos no necesitamos fe. La fe la necesitamos para aquello que no vemos o para aquello que no entendemos, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que todavía no ves. Eso es fe. La fe no es que yo tenga confianza en que voy a mover esto de aquí a aquí. Eso es evidente. Lo puedo hacer si quiero. Lo puedo hacer. Puedo mover este aparato aquí enfrente. Eso no se requiere fe para hacer eso. La fe se requiere, vamos a poner un ejemplo, cuando tú ves algo imposible, algo que no puedes entender ni comprender ni asimilar, cosas que todavía no entiendes, cosas que todavía no ves. Entonces, hacia lo que Dios ve, hacia lo que Dios quiere hacer, hacia lo que Dios quiere que tú entiendas en tu vida, es ahí donde tenemos que edificar un más que vencedor. Un más que vencedor edifica sobre esas cosas. Edifica su confianza en Dios sobre victorias pasadas también. No solamente es fiel, no solamente confía en Dios, pero además edifica sobre victorias pasadas. Ahora, si yo te pregunto, ¿has tenido victorias en tu vida anteriormente? Yo estoy seguro que muchos van a decir amén. A ver, quiero ver tu mano. Gloria a Dios. ¿Has tenido victorias sobre leones? ¿Has tenido victorias sobre osos? Ahora puede venir un gigante. Ahora también debes de tener victoria. Debes de tener confianza y fe de que Dios lo va a hacer igual. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? ¡Aleluya! David sabía que el Señor iba a obtener victoria a través de su vida. Lo iba a usar para vencer a aquel gigante. Por eso procedió seguro, por eso confió, por eso dio pasos de fe. La experiencia en la victoria pasada hace de nosotros hombres y mujeres de fe más que vencedores. No olvides lo que ya Dios hizo. No olvides, no te des por aludido, no te des por enterado, no te des. Confía en el Señor de que lo que viene Él lo va de nuevo a darte la victoria.
Es que muchos se confían y dicen, no, es que eso pasó. ¿Sabes? Una de las cosas que yo estoy viendo en este tiempo es que a veces confiamos más en los médicos que en Dios. Y somos creyentes, somos cristianos. Yo no digo que no confíes en la medicina. Tienes que confiar. Claro, si no, no te vas a poner en manos de un cirujano. A mí me tienen que operar ahora dentro de poco otra vez. Pastor, ¿qué pasa? No, no pasa nada. Es una verruga que tengo ahí. No pasa nada. Pero yo tengo que tener fe para ponerme en manos de los cirujanos. Pero también te digo, mi fe no está al 100% en los cirujanos. Mi fe está al 100% en mi Dios que me salvó. En mi Dios que me restauró. Aleluya. Bendito sea su nombre. Bendito sea su nombre. David sabía que el Señor le iba a dar la victoria. Por eso fue y dio pasos de seguridad, dio pasos de confianza. Las experiencias de las victorias anteriores, eso te va a dar fe y te va a dar confianza. Por eso es necesario que en tus oraciones, y vuelvo a reiterar el tema de la oración, tan importante, en tus oraciones le des gracias siempre a Dios por lo que ya hizo el Señor. Señor, gracias por aquella sanidad. Gracias por aquella restauración, papá. Gracias por aquella victoria económica, Señor. Gracias porque tú hiciste Oye, ¿y sabes qué te digo? Que de pronto empieza su corazón a llenarse de gozo y de satisfacción y de placer. Saber que el Señor hizo tantas cosas en el pasado. Y eso nos da la confianza para ser más que vencedores. ¿Cuántos dicen amén? Entonces esas victorias pasadas hizo de David un hombre de fe. La obediencia fiel. Esa obediencia fiel debería ser nuestro camino a seguir cada vez que Él nos está motivando a la acción. Cada vez que Él presenta delante de ti un reto, un desafío, la respuesta de un creyente es obediencia. Aleluya. Silencio en el mar de Galilea. La respuesta de un creyente que se enfrenta a un desafío nuevo en el Señor debe ser siempre obediencia. Nunca debe de ser incredulidad. O nunca debe ser, bueno, a lo mejor, o no, ya veremos, no lo sé, a lo mejor sí, a lo mejor no. Olvídate de eso. Olvídate de ese lenguaje. Cuando hay un reto, cuando hay un desafío en tu vida, tanto ministerial como familiar, como económico, tu respuesta debe de ser obediencia, porque ya en el pasado el Señor te sacó, ya en el pasado el Señor te restauró, ya en el pasado el Señor te dio la victoria. Por eso tu fe crece en las victorias pasadas. Un más que vencedor edifica sus victorias, edifica su vida sobre sus victorias pasadas. Así que David actuó y activó su fe antes de activar su voluntad. Antes de ponerse en marcha, él tuvo que tener ese reto de fe. Y antes de iniciar su marcha hacia el valle de Ela para enfrentarse a Goliat, él tuvo que activar su fe primero y decir, el Señor me dio la victoria con aquel león. El Señor me dio la victoria con aquel oso. El Señor me dio la victoria en aquel tiempo. Él me ayudó en aquella oportunidad. Él me restauró en aquella oportunidad. Por eso yo ahora me enfrento con ese gigante y le digo, tú has desafiado a los escuadrones de Israel. Yo te voy a dar hoy de comer a las fieras. Te voy a poner ahí para las fieras. Y eso fue lo que hizo David. Pero además, número 4, un más que vencedor tiene carácter espiritual propio. Diga conmigo, carácter espiritual propio. O vamos a decirlo también, experiencia espiritual propia. Lo quiero explicar. Primera de Samuel 17, 37 al 40, cuando David dice, el Señor que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y el Señor esté contigo. Y Saúl, versículo 38, vistió a David con sus ropas, puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. En otras palabras, Saúl quiso vestir con su armadura, con su ropa, con su equipo de batalla, con su equipo de guerra. Quiso vestir a David.
Le dijo, mira, esta armadura me ha dado muchas victorias. Este casco lo tenía cuando vencí al ejército tal. Esta herramienta te la entrego para que la uses para poder vencer la victoria. Ahora, miren lo que dice. Que ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto. En otras palabras, no me sirve tu armadura. No me sirve tu ropa de batalla. No me sirve tu experiencia. Yo nunca he probado andar con esto. Yo no puedo andar con esto porque nunca lo he practicado. Y dice la Escritura que David echó de sí aquellas cosas y tomó lo que sí tenía de él. Dice que tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en su saco pastoril. Las puso ahí guardadas en el zurrón que traía y tomó su honda. También es una experiencia, es una herramienta en su mano y se fue hacia el filisteo. ¿Qué quiero decir? Quiero decir que tenemos que aprender a luchar para ser un más que vencedor. Tu lucha tiene que ser con tu propia unción, con tu propia medida espiritual. Un más que vencedor tiene carácter espiritual propio o experiencia espiritual propia. No puedes depender de la experiencia o del carácter espiritual de otra persona, de un líder, de tu pastor. No puedes. Tu pastor te puede dar un consejo, pero tú tienes que tomar el reto de tomar esa experiencia espiritual, esa unción espiritual para ser un más que vencedor. Un más que vencedor nunca vencerás con armas de otros. Un más que vencedor no podrá vencer con armas de carne. Saúl quiso ayudar a David y le dio esa armadura y le dio esa ropa, esa coraza, esa espada. Pero David dijo, yo no puedo andar con esto, no sé para qué sirve. Y tomó su saco pastoril, tomó su honda, tomó las piedras y se fue frente al enemigo. Un más que vencedor nunca vencerá con moldes ajenos, con armas de otros, con la unción de otro, con el conocimiento de otro. Y esto gratis para los predicadores. Esto lo que voy a decir ahora es gratis para los que predican. Nunca prediques lo que ha predicado otro, porque se siente. Sí, puedes tomar el modelo. No digo que no, porque nadie nace sabiendo. Pero aporta de ti. Aporta de ti quiere decir, pon tu grano de arena en esa enseñanza. Pon tu grano de arena en esa predicación. Un más que vencedor tiene su identidad y sabe para qué es bueno. Y lo utiliza y lo usa porque es un más que vencedor, porque es un escogido de Dios. Porque Dios lo ha visto en su corazón, porque Dios lo ha separado, porque Él ha visto que te eres fiel, Él ha visto que confías en Él, que edificas sobre victorias pasadas, por eso eres ahora, Él te va a usar con tu carácter, con tu personalidad, con tu estilo, con tu forma. No quieras imitar a nadie, no quieras imitar a nadie. Hubo unos años cuando yo vine a los caminos del Señor, hubo unos años que estaba por aquí el evangelista Carlos Anacondia, un hombre que yo aprecio mucho, ya no está predicando tanto, creo. Aprecié mucho porque Dios lo usó para nosotros acercarnos a Dios, las campañas que hacían aquí en Sabadell. Pero no te quieras imaginar, en las casas de recuperación, Flavio, en las casas de recuperación, cuando poníamos a los muchachos a hacer los devocionales, no te quieras imaginar los de Carlitos Anaconditas que salían. Todos imitaban a Carlos Anacondia. Y él hacía aquello de, Satanás en el nombre de Jesús. Él usaba ese estilo. Y ahí se levantaban gente que lo trataban de imitar. No trates de imitar a nadie. Sé tú mismo. Sé tú mismo. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Dale un aplauso a Jesús. Bendito sea Dios. Tú tienes que saber para qué eres bueno. Yo debo de saber para qué soy bueno.
Yo sé para qué soy bueno. Y debo de saberlo. Y debo de ponerlo en las manos del Señor. Y debo de disponer mi vida para que Él me use. Pero no voy a tratar de imitar al evangelista tal, o al pastor tal, o al profeta tal, porque no sé. Porque yo soy yo. Tú eres tú. Entonces, tú tienes que usar tu carácter espiritual propio, tu talento, tu don, confiando en Dios en lugar de tomar otra armadura, una armadura de carnal, una armadura convencional. David dice en la Biblia que tomó 5 piedras lisas de un arroyo, las puso en su zurrón y se aproxima al filisteo con su honda, demostrando fe, demostrando preparación. Él sabía usar esas herramientas. Él sabía usar la honda, él sabía usar el cayado, él sabía usar el zurrón. Y esta historia lo que subraya es el tema de la fe frente a la capacidad física, a la fuerza física, al conocimiento intelectual. Y eso es lo que Dios está buscando. David venció a Goliat no con armas de guerra, sino que venció a Goliat con la fe en el Señor. Así fue como venció. Los más que vencedores tienen carácter espiritual propio y aceptan los desafíos y los retos cuando está en juego el testimonio de la iglesia de Cristo. Lo voy a repetir, lo tengo en negrita, lo que tengo en negrita siempre lo repito. Los más que vencedores tienen carácter espiritual propio y aceptan los retos y los desafíos cuando está en juego el testimonio de la iglesia de Cristo. Nosotros somos defensores de la iglesia, somos defensores de la fe. Por eso tenemos, hermano, que tenemos que tener ese carácter espiritual, ser nosotros mismos y permitir que Dios nos utilice tal y como somos. Dice la Biblia que Él corrió a la batalla. Él se fue al frente de la batalla para que el mundo supiera y para que el mundo conociera que había Dios en Israel. Había un Dios que lo apoyaba, había un Dios que lo sostenía, había un Dios que iba a vencer las batallas por ellos. Dios de Israel en la antigüedad y ahora Dios de todos nosotros. Aleluya, bendito sea su nombre. Porque Él es el mismo de ayer, hoy y siempre. Él es el mismo por los siglos de los siglos. Y para terminar, porque hoy es súper celebración, es un poquito más largo. Para terminar, un más que vencedor abre camino de victoria para los demás. Diga conmigo, abre camino de victoria. No para sí mismo. Dígalo conmigo, repítalo, porque si no, luego no lo va a hacer. Un más que vencedor abre camino, no para sí mismo, para los demás. Trabaja para los demás. Primera de Samuel 17:48. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo, con honda y piedra. E hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. 51. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, sobre el gigante, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Todos hemos visto esas imágenes tan preciosas como David tiene la cabeza del gigante, ¿verdad? Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Levantándose luego los de Israel y los de Judá, gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle y hasta las puertas de Crón. Y cayeron los heridos de los filisteos por el campo y volvieron los hijos de Israel de seguir a los filisteos y saquearon su campamento. ¿Cómo fue que ese pueblo, esos cobardes, no voy a decir cobardes, esos acobardados, esos temerosos, estaban ahí parados y cuando vieron a David como había vencido a ese paladín, a ese gigante, eso les motivó, les dio fuerza y salieron y se envalentonaron y se enfrentaron contra el ejército.
¿Por qué? Porque un más que vencedor abre camino de victoria para los demás. No para sí mismo, diga conmigo, no para mí mismo, para los demás. Y el liderazgo de la iglesia trabajamos así. No trabajamos para nosotros mismos, trabajamos ¿para quién? Para los demás. Entonces el más que vencedor empieza algo y lo termina. El más que vencedor no duda. El más que vencedor sabe lo que hace. El más que vencedor sabe que hay un precio a pagar para la edificación de la iglesia. Edificar la iglesia cuesta. Diga conmigo, cuesta. Edificar la iglesia es un trabajo. Cuesta. Estar aquí tú esta mañana te ha costado. Has tenido que poner el reloj pronto. Has tenido que salir de la cama, bañarte, arreglarte, afeitarte los que se afeitan, los que no, pues nada. Y salir y vestirte y venir para la iglesia. ¿Verdad que sí? Porque te cuesta. ¿Te cuesta por qué? Porque quieres estar aquí, porque quieres estar con tus hermanos apoyando para edificar la iglesia. Entonces, el más que vencedor abre camino de victoria para los demás. Entonces, es apasionado por ganar. Corre la batalla, no espera, se adelanta, quiere acabar, quiere terminar, quiere ir adelante. David resolvió el problema con Goliat y eso motivó a ese ejército a perseguir a los enemigos. Les dio el ánimo, les dio la fuerza, les dio la facultad para perseguir a los enemigos y los vencieron y rescataron todo lo que les habían robado. Date cuenta. Qué tremendo es esto. Dice que David le cortó la cabeza con la propia espada de Goliat. Imagínate la espada de Goliat. Una espada así, el mango. Y le cogió y le cortó la cabeza, hermano. Permíteme la expresión desde este lugar. Una espada que no estaba al servicio del enemigo. Una espada que estaba para vencer al pueblo de Dios, al ejército de Dios. Pero una espada que David tomó y la usó para vencer al enemigo. Entonces, debes de entender y debemos de entender que debemos de abrir victoria, camino de victoria. Con la misma espada que el enemigo quiere hacer daño, podemos usarla, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Podemos usarla para poder vencer al enemigo. ¿Cuántos dicen amén? Es la actitud de un más que vencedor. Es la actitud de un más que vencedor. Es la actitud que Dios espera de los más que vencedores. Iglesia, tú eres un más que vencedor. Díselo a la persona que tienes al lado. Si es una chica, dile, eres más que vencedora. Eres más que vencedor. Nunca te dejes engañar por ningún gigante. Nunca te dejes manipular por ningún gigante. Gigantes se van a presentar, te van a retar, van a desafiar, van a querer acobardarte, van a querer que tú te quedes ahí quietecito. Pero ¿sabes qué? Ningún gigante puede vencer a un hijo de Dios. Ningún gigante puede vencer a un hijo de Dios. Aleluya. ¿Por qué? ¿Por qué te digo que ningún gigante puede vencer a ningún hijo de Dios? Porque dice la Escritura que el que está contigo es mucho mayor que el que vive en ti es mucho mayor que el que vive en el mundo. Entonces, tu Padre que ve en lo secreto te va a recompensar en público. El que está contigo es más grande. El que está contigo es más poderoso, es más fuerte. Tú vives en la gracia. Tú vives en el regalo de Dios. Cristo hizo posible ese milagro. Cristo fue a la cruz para salvarnos y para redimirnos de la maldición del pecado, de la maldición de todo lo que nos apartaba de Dios. Y Cristo fue a esa cruz para pagar el precio por nuestra victoria, por ser más que vencedores. Aleluya. Bendito sea su nombre. Él lo hizo. Él lo hizo. Tú tienes que creerlo. Por la fe tienes que saber que Cristo ya venció. Y el que vive en ti es más grande que el que vive en el mundo. El que vive en ti es más grande. Dios nos pide fidelidad en todas las áreas de nuestra vida, incluyendo aquellas que nosotros no entendemos, aquellas que nosotros consideramos insignificantes. Te he dicho muchas veces que en la casa de recuperación, al principio, Flavio, teníamos nuestro pastor que vino aquí como misionero,
un hombre que yo amaba muchísimo, ya está con el Señor. Y él nos enseñó un gran principio. Los muchachos un día llegaron y le dicen: pastor, que faltan bolis a los muchachos. Yo sé que ustedes ya saben la historia, pero permítanme que se la cuente a Fabio. ¿Sabes qué hizo el pastor? Vamos a orar. Vamos a orar por bolis. Un boli, €1. €1, 4 bolis. Entonces, en aquella época. Y él dijo: vamos a orar. Y les estaba enseñando los principios de la vida espiritual. El principio de la vida espiritual. Aquellas cosas que parecen insignificantes, aquellas cosas que no parecen importantes, debes de ponerla en las manos del Señor. ¿Qué estás esperando este tiempo de parte de Dios? ¿Algo grande? ¿No tan grande? ¿Algo pequeño? Ponlo en las manos de Jesús. Ponlo en las manos del Señor. Porque dice la Escritura que el que es fiel en lo poco, también lo será en lo más. Y el que lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Si yo soy fiel en lo poco, en lo mucho también seré fiel. Pero si soy infiel o injusto en lo poco, cuando tenga mucho, seguiré siendo infiel. Porque el infiel es infiel. Siempre. ¿Cuántos están conmigo esta mañana? Entonces, nuestra actitud para con los detalles pequeños de la vida es un reflejo de cómo será nuestro desempeño ante las responsabilidades mayores de la vida. Tú quieres ver a un hombre de bien para el futuro. Observa la vida de tu hijo. Si tu hijo es una persona, es un hombre, es una mujer, es un chico, una chica que se está guiándose por los principios de Dios, ese hombre va a ser un buen hombre, va a ser una buena mujer, un hombre de Dios, una mujer de Dios. Pero si tú ves que va por allá y por acá, corrígelo. Córtale las ramas antes de que se tuerza el árbol, para que crezca derecho. ¿Quieres hacer un impacto en el mundo? Empieza viviendo íntegramente. Mantén pureza. Mantente puro. Habla la verdad siempre. Aunque te cueste lo que te cueste, di siempre la verdad. Te cueste lo que te cueste. Paga tus deudas. Diga conmigo, amén. Honra a tus padres. Involúcrate en tu iglesia. No seas cristiano solamente de visita. Involúcrate. Haz algo dentro de la iglesia. Sirve a tu iglesia. Aún en las cosas pequeñas que nadie quiere hacer. Aún en las cosas pequeñas que no se ven. Sirve en la iglesia. Sabiendo que el pago, sabiendo que la recompensa, sabiendo que la gratitud viene de parte del Señor. Y tantas cosas que hace uno, y tantos esfuerzos de madrugadas y de viajes y de cosas que nadie ve. Pero ¿sabes qué? Yo sí sé que Dios las ve. Yo sé que Dios las ve. Por eso no las hago para que el hombre me vea. Las hago por Dios, para que Él sea glorificado. En el capítulo 25 de Mateo, ya termino rápidamente mientras vienen los músicos. Capítulo 25 de Mateo registra la historia o la parábola de los talentos. Dice que un señor, cuando se fue de viaje, entregó 5 talentos a un siervo, 2 a otro siervo y 1 a otro más. ¿Qué dice la historia? El que tenía 5 lo hizo trabajar y consiguió otros 5. El que tenía 2 también lo hizo trabajar y consiguió otros 2. Y el Señor le dice: oh, bien hecho, buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Pero el que tenía 1, ¿qué dice la historia? ¿Qué dice la parábola? Que lo escondió. Lo escondió porque temía a su Señor, temía a su Rey. Lo vio como poca cosa, vamos. Lo vio como algo insignificante y lo abandonó. Lo dejó. Y eso pasa.
Se te entregan cosas y no las ves importantes. Pero dice la Escritura que cuando este hombre actuó de esta manera, trajo sobre sí mismo la ira de su rey, de su amo. Pero no así el que recibió 2 talentos o el que recibió 5. Ellos fueron alabados, pero este fue castigado. Entonces, ¿qué nos está enseñando la Escritura? Que necesitamos esa aprobación de parte de Dios, aún en las cosas pequeñas. En vez de menospreciar lo que tenía comparándose con el de los 5, con el de los 2, se puso a trabajar y multiplicó lo que tenía. El de los 2 trabajó, el de los 5 trabajó, el de 1 menospreció. Entonces, la felicitación fue: bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Hay una historia que te la quiero contar. He contado alguna vez, creo. Hace unos siglos, un emperador en China llamó a todos los niños de su reino. Él no tenía hijos, no tenía herederos, y llamó a todos los niños de su reino y les dijo que iba a escoger a uno para ser el heredero de la corona. Y le dio a cada uno una semilla y les dijo que la sembraran en una maceta y que dentro de un año volvieran y nos enseñaran la maceta al emperador, al rey. Uno de ellos fue a su casa, buscó una maceta, sembró su semilla, cada día la cuidaba, cada día la regaba con gran cuidado, con gran responsabilidad. Pero al pasar semanas, nada crecía en aquella maceta. A los 6 meses, el niño, desanimado, vio que no había crecido ninguna planta en aquella maceta y quiso darse por vencido y rendirse, tirar la maceta por la ventana y olvidarse de todo. Pero su madre, su mamá, lo animó a persistir. Y al fin cumplió un año, el año que había marcado el emperador, el rey, y llegó el momento de aparecer ante él en la real ceremonia de la presentación de las plantas. Y este niño, se llama Lin, no quería ir, ya que solamente tenía una maceta con tierra. Pero su madre insistió de nuevo y le dijo: ve, acude, preséntate. Todos los niños traían macetas con diferentes flores, con diferentes plantas, preciosas, exóticas. Y cuando sale el emperador, empezó a revisar todas las plantas con gran interés. Y de pronto alcanzó a ver la planta de Lin, que se escondía tímidamente en una esquina con su maceta, y lo hizo llamar. Avergonzado, este niño pasó al frente. Para sorpresa de todos, el emperador declaró: este niño será el siguiente emperador. Este niño será mi heredero. Y a todos ustedes se les entregó una semilla cocida que no podía crecer. Obviamente se desesperaron y al no ver fruto en su maceta, consiguieron otras semillas y la trabajaron. Solamente Lin, solamente este niño ha demostrado integridad, porque ha mantenido y ha persistido en esa fe para la tarea que se espera de él. Al cuidar una maceta que no iba a dar fruto, al cuidarla un año entero y al tener la valentía de presentarse ante mí sin ningún fruto. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que ser fieles en lo poco, aunque a veces no seamos reconocidos. Así como en los días de Samuel y David, Dios está buscando hombres con un corazón íntegro, un corazón dispuesto a ser fiel en las cosas más pequeñas, en las cosas más insignificantes. Eso es un más que vencedor. ¿Serás tú un más que vencedor? ¿Serás tú una más que vencedora en esta mañana? Sigue adelante. Y aunque no veas el fruto, mantente fiel, porque el emperador está mirando. El rey está viendo. Mantente fiel.
Aunque nadie reconozca tu trabajo, aunque nadie reconozca tu labor, aunque no te rinda esa palmadita, aunque los demás menosprecien, mantente fiel. Jesús aceptó su desafío y Él fue a esa cruz a morir. Fue a esa cruz a morir con un propósito superior, que era la salvación de la humanidad. Todo aquel que crea en Él no verá la muerte, sino que la vida de Dios estará sobre su vida. Ponte de pie en esta mañana. Vamos a darle gracias al Señor.